Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Es un gusto para nosotros que ustedes nos acompañen a esta hora. Nuestro invitado, un hombre que sabe muchísimo de derecho, estuvo integrando como ministro y como presidente la Suprema Corte de Justicia y ahora es el encargado, si se quiere, de la Secretaría Antilavado de Activos. Se lo presentamos. Jorge Omar Chediak González es el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Nació el 7 de octubre de 1951. Su padre era hijo de un inmigrante libanés que había contraído matrimonio con una española en Buenos Aires. Ingresaron a Uruguay en 1918 e instalaron una tienda en la calle Agraciada. Es casado, tiene 3 hijos y varios nietos. Si bien nació en Garibaldi y 8 de octubre, los primeros recuerdos que atesora son del barrio Pocitos, donde asistía a la escuela Brasil con sus hermanos. Cursó la educación pública en el Liceo Joaquín Suárez, el IABA y en la Universidad de la República, donde se recibió de abogado en 1977. Inició su carrera en la magistratura como juez de paz en Colonia en julio de 1978. Como integrante de la Justicia de Paz, también sirvió en Durazno y Montevideo. En julio de 1980 fue designado juez letrado de tercer turno de Salto. En el mismo rango jerárquico, se desempeñó también en Maldonado y Montevideo. En 1993 pasó a integrar el Tribunal de Apelaciones de Familia y en ese mismo año fue trasladado al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno. Fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia el 9 de septiembre de 2009 y ocupó la presidencia de dicho órgano en 3 oportunidades, 2010, 2015 y 2017. Se retiró en septiembre de 2019 y pocos meses después el presidente Luis Lacalle Pou lo designó para el cargo que ocupa actualmente. Jorge Chediak dice que si pudiera elegir volvería a ser juez, se casaría con la misma mujer y volvería a entrar a la magistratura. Es fanático y coleccionista de cómics desde los 8 años. Su héroe favorito es Superman y cuando era niño quería ser superhéroe. Bueno, hasta la música de Superman le pusieron. ¿Cómo anda? Bienvenido. Un gusto y la verdad una presentación, me sorprendí, muy buena. ¿Le averiguaron todo, vio? Todo, absolutamente. Me hicieron en la terminología del lavado de activos una debida diligencia intensificada. Bueno, mire usted, empezamos a hablar de eso precisamente, de lavado de activos, de dinero. Es tan difícil de controlar. Partimos de la base que en Uruguay se lava dinero, ¿verdad? O sea, partimos de la base, ese es el escenario. ¿Es tan difícil de controlar aquí en Uruguay? No es fácil. Por supuesto, Uruguay tiene, en general, como casi todos sus indicadores en comparación a la región, una situación bastante buena. Pero de lo que nosotros controlamos, que básicamente es financiamiento del terrorismo, que es muy teórico, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, que es absolutamente teórico, no hemos detectado. O sea, en Uruguay no tenemos esos problemas, me dice usted. En principio, o no los supimos ver todavía. Tenemos que tener el sistema de prevención, pero no hemos descubierto casos prácticos. En la situación de lavado de activos no es teórico. Sí hay lavado de activos en Uruguay, eso es inevitable en una sociedad con movimientos de capitales importantes como la nuestra y, por supuesto, los controles no son sencillos. Estos controles que tenemos en el Uruguay están calcados de la normativa internacional, de las famosas 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que ni son 40 porque son a esta altura muchísimas más, ni son tampoco técnicamente o en puridad recomendaciones, salvo que digamos que son recomendaciones como lo eran las ofertas de Don Corleone en la película El Padrino, interpretada por Marlon Brando, cuando le decía a alguna persona, le voy a hacer una oferta que usted no puede rechazar. Bueno, las recomendaciones internacionales en esta materia, los países no las pueden rechazar, se han adaptado a la normativa interna, pero básicamente la espalda de cualquier país para moverse lejos de estas recomendaciones es muy poca. Igual creo que Uruguay le hicieron algunas sugerencias, dice usted, entre comillas, sugerencias, hay que cumplirlas, ¿no? Por lo que veo. Y hay un plazo hasta diciembre para que el país cumpla con algunas cosas que estaban pendientes todavía. Nosotros adecuamos la normativa interna, tenemos una ley integral de lavado de activos que se adecua perfectamente a
las recomendaciones del GAFI. Tenemos la Unidad de Análisis e Información Financiera del Banco Central y tenemos la Secretaría Antilavado también en forma consistente con las recomendaciones. ¿Qué nos ha quedado pendiente de la última Evaluación Nacional de Riesgo? Mejorar la efectividad de los controles, tanto en el sistema financiero como en el caso de la Secretaría, el sistema no financiero, que tenemos 13.000 sujetos obligados, en general la mitad de ellos escribanos, pero también contadores, algunos estudios jurídicos, zonas francas, casinos, inmobiliarias, partidos políticos, iglesias y ONG. ¿Esa lista es la que ustedes controlan? Esta lista es la que nosotros controlamos, es muy variada, son muchos, incluso damos en general cifras aproximadas, son algo más de 13.000, pero es muy difícil tener al día el número exacto de tantos sujetos obligados tan variados, y sí, la efectividad de los controles debería ser mejor. Cuando decimos la efectividad de los controles debería ser mejor, ¿cómo lo medimos? Bueno, está el famoso nivel de reportes de operaciones sospechosas. Este tipo de controles que todos los sujetos obligados deben hacer implica un análisis de riesgo de cada cliente que tienen y de cada operación que realizan, y en caso de encontrar elementos de sospecha, hacer un reporte de operaciones sospechosas a la UIAF del Banco Central, al Banco Central, que no es una denuncia penal, es simplemente una alerta administrativa. Avisar, mira, acá puede haber elementos que podrían conllevar riesgo. Y ahora, por de lavado de ejemplo, activos. los escribanos se habían quejado un poco cuando salió eso, ¿no? Que les pedían que ellos informaran. Va alguien a comprar una casa y hay que hacer la escritura. Y el escribano dice, ¿por qué yo tengo que informar si me parece sospechoso el que tengo acá enfrente, que de casualidad se llama Escobar, digamos, ¿no? Bueno, primero es verdad que sobre los sujetos obligados, financieros y no financieros, la ley, en cumplimiento de estas normativas internacionales, de estas recomendaciones internacionales, deposita una carga que no es gratis, que conlleva esfuerzo, trabajo profesional y tiempo, y que no tiene una contraprestación de parte del Estado. Eso es absolutamente cierto. Cuando se señala el Estado ha impuesto a los sujetos obligados obligaciones que antes no tenían, dice, bueno, ¿se dio alguna contraprestación, alguna exoneración? Hasta donde yo sé, no. Entonces hay un reclamo legítimo de parte de los sujetos obligados, no solo de los escribanos, que sus naturales obligaciones profesionales se han incrementado. Ahora, no hay más remedio que hacerlo porque, reitero, esto está diseñado así desde el GAFI, ni siquiera desde Gafilat, que es la filial latinoamericana, desde el Grupo de Acción Financiera Internacional en Europa, y no tenemos más remedio que aplicar estos controles. ¿Y están cumpliendo? Se están cumpliendo. Escribanos, contadores también. Hasta donde sabemos se están cumpliendo. Lo que tenemos es un nivel bajo de reportes de operaciones sospechosas. Y por otro lado... A ver, ¿cuántos hicieron los escribanos? Me mantengo en ese ejemplo, no es por... Los escribanos están haciendo un par de docenas de reportes por año. Es la nada, ¿no? Porque hicieron miles de escrituras también, por unos cuantos cientos de miles de dólares. Digo. Por supuesto, la mayor parte de los reportes de operaciones sospechosas, unos 700 por año, los hace el sistema financiero, lo cual tiene su explicación y pasa lo mismo en la región. ¿Por qué? Porque el movimiento de capitales en general que ingresan a la Plaza Uruguaya como a cualquier otra plaza, en general hacen su ingreso a través del sistema bancario, razón por la cual las primeras alertas, los primeros reportes siempre lo dan los bancos, y el número de reportes del sector no financiero es bajo. ¿Cuántos reportes de casos sospechosos hay al final por año? Al final estamos debajo seguramente de los 800. El tema también está en la calidad de esos reportes, porque por supuesto si aumentamos de alguna manera el estímulo o la presión sobre los sujetos obligados para que realicen reportes de operaciones sospechosas, se incrementan los reportes. Ahora, en general, son lo que se llaman reportes defensivos.
en donde básicamente un escribano, una inmobiliaria, un contador, hace el reporte por las dudas para estar a cubierto en caso de una inspección de la Senac. ¿Y de esos 800 cuántos llegan a la Fiscalía? El tema es que la calidad de esos reportes no es buena. Que, por ejemplo, evidencia que la calidad general de los reportes no es buena, que solamente un reporte de cada 100, uno de cada 100 termina porque así lo decide la inteligencia financiera del Banco Central como una denuncia penal a la Fiscalía. 1%. Entonces. 1%, lo cual habla de, bueno, que quizás no sea tanto el problema el número de reportes de operaciones sospechosas, sino la calidad, porque, bueno, hay 99 que simplemente eran sospechas que no, luego de hacerse el análisis de inteligencia financiera, no ameritaban llevarlo a la justicia. La ley de urgente consideración, que quedó estable además, porque la votó el Parlamento primero y después la ciudadanía, ustedes allí, está el tema ¿verdad?, del lavado de activos, digamos. ¿Hay una flexibilización, se puede decir, con esta ley? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, ahora sí lo podemos ver, el senador Daniel Olesker, del Partido Socialista, estaba haciendo estos cuestionamientos, precisamente cuando estaba la discusión sobre este referéndum. Se pone como límite para cobro, para pago en efectivo, $100.000. Quiere decir que se promueve, digamos, el pago en dinero de grandes transacciones, y además, como se elimina la prohibición del fraccionamiento, es posible que una transacción de $1 millón se pague en 11 partidas de 90 y algo de $1.000, y por lo tanto se eluda, digamos, la restricción y se termine pagando en dinero, y todos sabemos que el lavado de activos está muy asociado al pago en efectivo. ¿Tiene razón el senador en lo que está diciendo? Aquí, para decirlo como es, hay una política de Estado, una política que se aplicaba en la administración anterior, en las administraciones anteriores, y que básicamente esta administración ha mantenido por aquello que decíamos: el país no tiene demasiada espalda, ningún país lo tiene, para no adecuar su legislación a las recomendaciones internacionales. ¿Qué es lo que básicamente se hizo y en donde tuvimos alguna intervención, aunque por supuesto luego se polarizó mucho en blanco y negro, pero en lo concreto, en lo que participamos, que fue la utilización de dinero en efectivo y los controles de lavado de activos, un par de artículos. Allí se escuchó a todo el mundo, se escuchó las críticas de la oposición, se escucharon a los especialistas, porque ningún gobierno quiere correr riesgos con los controles y tampoco bajar la efectividad de los controles. De hecho, la orden del señor presidente de la República, cuando me nombró, fue mejorar la efectividad de los controles. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que la utilización de dinero en efectivo estaba tan restringida a $4.000 por negocio. Ahora tenemos 120.000 más o menos por negocio, pues está en UI y bueno, cambia con la cotización. Complejizaba enormemente la operativa de los negocios. Dice, bueno, es lo mismo utilizar dinero en efectivo para comprar lo más sencillo, un apartamento, alguien de clase media, que utilizar el sistema bancario. No, no es lo mismo, porque no se trata de o voy con $150.000 en efectivo o voy con una letra de cambio. No funciona así, y todo el que haya participado de un negocio lo sabe. Había que hacer antes, y ahora se puede hacer, si se quiere o no, una letra de cambio para la seña, para dejar depositada en el escribano. Había que hacer una letra de cambio o una transferencia bancaria para el pago de los impuestos asociados a las transmisiones inmobiliarias. Hay que hacer una tercera letra de cambio para el pago de la inmobiliaria. Y si son más de un vendedor, porque a veces no es una sola persona que vende, sino es un matrimonio o es una sucesión, hay que hacer una letra de cambio por cada una de las personas físicas que participa en la operación para fraccionar. La utilización de hasta $120.000 en efectivo permite hacer varias de esas operaciones sin tanta letra de cambio, que además de las complejidades tiene también, como es obvio, un costo, ¿no? Las letras de cambio no son gratis. ¿Pero en no el sistema se aumenta el riesgo de lavado? Se trató de avanzar hacia la libertad, simplificando los negocios, simplificando la operativa de los escribanos, de las inmobiliarias y también de las personas que venden o
o adquieren, en este caso, inmuebles, porque estamos hablando del sector inmobiliario. Paralelamente, no se podía bajar, y hubiera sido una pésima política, la efectividad de los controles o el nivel de los controles. ¿Qué se hizo? Y este artículo, curiosamente, yo participé en las últimas 3 versiones, pero estos artículos tuvieron una primera versión en aquel proyecto de LUC redactado por el doctor Ferrés, hoy prosecretario de la Presidencia de la República, que creo que llegó al público por febrero del 20, antes que incluso se iniciara este periodo de gobierno. Y luego estos artículos fueron modificados 4 veces para atender a todas las críticas y a todas las opiniones técnicas. ¿Qué se terminó creando? Exclusivamente una presunción simple de bajo riesgo cuando se sigue utilizando el sistema bancario, cuando no se utiliza dinero en efectivo. Ahora existe la libertad de usar dinero en efectivo, pero esa libertad conlleva, a contrario, una presunción de riesgo. La utilización de dinero en efectivo conlleva una presunción de riesgo. Les prende una alarma a ustedes, digamos. Le prende una alarma a los sujetos obligados. Los obliga, en casi todos los casos, a hacer una debida diligencia intensificada, que es el grado más alto de la debida diligencia. La gran diferencia con una debida diligencia simple es el número de preguntas y de demostraciones que usted, cliente, tiene que hacer sobre básicamente el origen del dinero. Cuando hay una debida diligencia intensificada, usted tiene que demostrar acabadamente ¿de dónde conseguí la plata? De dónde consiguió la plata. Y cuando decimos acabadamente, no es solo un relato en donde usted señala, bueno, este dinero vino de mis ahorros. Bueno, perfecto. Si vino de sus ahorros, tráigame sus recibos de sueldo, los saldos de sus cuentas bancarias, sus declaraciones anuales de IRPF, para poder demostrar que, bueno, básicamente usted tenía la capacidad de ahorro para tener ese dinero. Entonces, el nivel de controles, para compensar esa utilización de dinero en efectivo, que es más riesgosa, se elevó. Le pongo un par de ejemplos de la realidad, a ver cómo lo manejan ustedes. ¿Vio el valor que tienen los jugadores del fútbol? Algunos valen millones de dólares. Y uno dice, bueno, un jugador puede valerlo, ¿no? Está bien, si se lo pagan, está bien. 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. ¿Eso no le llama la atención a ustedes, que se pueda estar lavando dinero por ahí? No, por supuesto que sí. Aquí hacer una salvedad, yo sé que se utiliza mucho de forma pretextual, pero sí tuvimos una situación de pandemia que determinó que nuestra oficina, gran parte de las oficinas de presidencia, y creo yo que gran parte de las oficinas públicas estuviera 2 años funcionando a media máquina, en burbujas, con teletrabajo, pero que demoró una enormidad, una cantidad de bueno, pero los controles se hicieron igual en pandemia. Los controles se hicieron igual, pero no presenciales. En la mayoría de los casos tuvimos algún mes por año donde se pudieron hacer controles presenciales y demoró muchísimo los avances planificados en los distintos sectores de sujetos obligados. Uno que debería ya haberse abordado hace cerca de 1 año y medio, que recién en este año se ha abordado, son lo que usted señala, las organizaciones sin fines de lucro, que abarcan los equipos deportivos, abarcan los partidos políticos, los sindicatos, tengan o no personería jurídica, las iglesias y una pléyade de centenares y centenares de organizaciones sin fines de lucro. Así que ahora van a poner el ojo ahí ustedes. Recién ahora hemos empezado a trabajar el sector, no hemos recibido ningún tipo de resistencias ni de la AUF, ni de los equipos deportivos, ni de los sindicatos, ni de las iglesias, pero es un sector poco trabajado por la Secretaría que ahora se está empezando a trabajar y nos hemos hasta ahora encontrado con una situación bastante variopinta. Hay, como en todo, algunas organizaciones que cumplen con la normativa, que tienen oficial de cumplimiento, que realizan adecuadamente los controles, y otras que no. Y ustedes, los controles, no sé, pienso que utilizan mucha tecnología para este tipo de controles, o tienen también el personal suficiente. Se utiliza, básicamente tenemos un observatorio de análisis estratégico que, nos gusta decir, tiene un nombre bastante pomposo, porque, por ejemplo, el observatorio de análisis estratégico, que es el que se encarga de evaluar las decisiones de los gobiernos, tiene 2 secciones. Una que es la sección de análisis estratégico, que es la que se encarga de evaluar las decisiones de los gobiernos, y otra que es la sección de análisis estratégico, que es la que se encarga de evaluar las decisiones de los gobiernos.
más bien es un observatorio de cruzamiento de bases de datos, que sí, por supuesto, conlleva un trabajo técnico y nos permite acotar los números de inspecciones, porque básicamente si usted tiene 8.000 escribanos o tiene centenares de empresas en zona franca o incluso algunos miles de organizaciones sin fines de lucro, usted no puede inspeccionar a todas. Entonces, lo que hace nuestro observatorio por los cruzamientos de datos y elementos científicos es una lista de riesgos. Y bueno, ¿cuáles son las organizaciones sin fines de lucro más riesgosas? Y también divididas por sus sectores. ¿Cuáles son las iglesias más que no son riesgosas de que estén lavando dinero, sino riesgo de que sean utilizadas para lavar dinero, de que no tengan los adecuados controles y por ende organizaciones criminales las puedan utilizar para lavar dinero? Entonces, bueno, ¿cuáles son los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, los equipos? Y allí, en base a esa lista, es que nosotros efectuamos y estamos efectuando las inspecciones. Y le reitero, nos hemos encontrado de todo, porque es un sector poco trabajado, entonces hay quien aplica adecuadamente la normativa y hay quien no lo hace. Pero bueno, allí no necesariamente se van a aplicar sanciones. Si los incumplimientos son graves, sí, por supuesto que se van a aplicar, pero en muchos casos lo que se hace son observaciones, recomendaciones, porque también en esto, como es un sistema de prevención, hay una labor pedagógica que además está ordenada por la ley. Y está el tema de la percepción de riesgo, además, en todo esto, ¿no? Sabe que, ya que estoy acá en esto, percepción de riesgo y los controles, le pido a nuestro director si nos puede pasar ahora el tape de la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional. El doctor Chediak dijo claramente que los agentes no financieros sí han hecho pocos reportes, porque no pasa por ahí el lavado de activos. Yo pregunto, y se lo pregunté al fiscal Pacheco, y me dijo, fíjese, senadora, qué personal tengo, no tengo ni computadoras. ¿Por qué usted no siguió la investigación? Que hay una cadena de cambios legal en este país que está denunciada en la Argentina como gran lavadora de activos del narcotráfico, que además está vinculado al terrorismo. Esto fue ayer en el Parlamento que lo nombraron. Ese caso, no sé de qué cambio habla la senadora en definitiva, pero ¿están siguiendo ustedes algún caso en particular? Estamos siguiendo varios. Las informaciones, yo he quedado a veces hasta mal parado por cierta reticencia, porque como nosotros, al igual que la Secretaría de Inteligencia del Estado, tenemos el más alto nivel de acceso a todos los datos en poder de cualquier organismo público, también tenemos un deber de reserva correlativo que nos impide incluso hablar de una cantidad de situaciones. Lo real es, para no evadir el tema de las fiscalías, que la investigación por lavado de activos es muy dificultosa. No es lo mismo investigar una rapiña, investigar narcotráfico, investigar un homicidio, que a veces pueden ser complicados, que el lavado de activos. ¿Por qué? Porque en general, no en el microlavado, pero en el lavado de activos de envergadura, hay organizaciones que tienen mucho dinero proveniente de delitos precedentes. Lo que se llama delitos precedentes son aquellos que les dio esas sumas de dinero importantes, sea narcotráfico, trata de personas, estafas, corrupción en otros países de la región. Y como tienen mucho dinero y lo que necesitan es integrar ese dinero a la corriente normal de la actividad financiera del Estado, pueden contratar con tiempo técnicos, contadores, abogados, escribanos, financistas que les permitan ir ocultando el origen ilícito delictivo de ese dinero. Con lo cual, como hubo tiempo, como hubo asesoramiento profesional, se vuelve muy difícil luego hacer la ingeniería inversa, rastrear el origen ilícito de esos dineros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo hemos señalado. Las fiscalías en general están absolutamente desbordadas. Eso creo que es notorio. Se ha hablado con los fiscales, Bueno, usted propuso crear una fiscalía especializada.
Nosotros, ante esa situación de dificultad para investigar los delitos más complejos, lo que se nos evidenció y que nos dijo incluso el actual fiscal de corte, subrogante, pero fiscal de corte, el doctor Gómez, fue, bueno, es muy difícil porque, como se señaló, no se tiene equipos técnicos, no se tiene el personal suficiente y además por la dinámica de funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, que ya no es tan nuevo, que empezó, usted lo recuerda, el 1 de noviembre del año 2017, lo que termina sucediendo es que en más del 90% de los casos se llega por proceso abreviado a un acuerdo con los delincuentes, acuerdo que en general refiere al delito precedente. Si el delito precedente fue narcotráfico, se llega a un acuerdo por narcotráfico, si fue trata de personas, se llega a un acuerdo por trata de personas. Nunca se llega al tema del lavado. Y entonces no se llega al tema que es mucho más complicado de lavado. Entonces quiere decir que ¿quedan impunes? No, en general no quedan impunes, son condenados por los delitos precedentes, pero la realidad es que el Uruguay con penas más chicas igual. Con penas más chicas, el Uruguay tiene, para mostrar internacionalmente la eficacia de sus controles y su represión penal, muy pocos casos de condena efectiva por lavado de activos. ¿Qué es lo que acordamos, Presidencia, Senaclaf, Ministerio del Interior y Fiscalía? La creación de una fiscalía, con competencia nacional, una fiscalía especializada en lavado de activos que se va a dedicar exclusivamente a los casos de lavado de activos de importancia. ¿Y eso sale ahora en esta rendición de cuentas? Eso sale en esta rendición, ya tiene el aval de las autoridades del Ministerio de Economía, están los fondos, hicimos los acuerdos correspondientes y a más tardar porque incluso a lo mejor empieza a funcionar antes, a más tardar el 1 de enero del año que viene, vamos a tener en funcionamiento esta fiscalía que se va a ocupar, por supuesto, del lavado de activos, pero para evitar los alegatos vinculados a la doble incriminación, a que se juzgan 2 veces los mismos hechos, va a tener fuero de atracción en todo el país sobre el delito precedente. Así, si el delito precedente es narcotráfico, que siempre lo utilizamos como ejemplo de cátedra porque es el más común, la Fiscalía va a traer en esos casos donde hay sospechas importantes de lavado de activos el caso a Montevideo y también se va a encargar del delito precedente de Así que si cae un narco, digamos, como ha pasado, ¿no? En el puerto de Montevideo agarraron algunos grandes, ¿se acuerdan? Esos bolsos que metían para dentro de contenedores, aquí en San José parecía que los cargaban. Esa fiscalía especializada va a tratar de ayudar, digamos, va a tener como una policía especializada también, van a ser ustedes. Va a tener la competencia en ese caso, va a trabajar como medida espejo con los 2 juzgados de crimen organizado, que son los que tienen la espalda y la especialización para este tipo de delitos, y la aspiración, tanto de la Fiscalía como nuestra, es que la Senaclaf les pueda prestar el auxilio de sus técnicos especializados en lavado de activos. Chediak, me queda un minuto nada más, pero quería aprovechar su experiencia. Integró la Suprema Corte de Justicia, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, trabajó en la redacción del nuevo Código del Proceso Penal. Fue en noviembre del 2017 que se puso en marcha. Sí. Y ahora hay unos cuestionamientos porque se hacen muchos acuerdos, ¿no? Entre el fiscal y los abogados defensores de los que están allí para ser procesados. Muchos son delincuentes, o sea, abogados de esas personas. ¿Hay que hacerle cambios de nuevo? ¿Se está abusando del sistema de acuerdos? ¿No se previó que esto podía pasar? No. Hasta donde yo sé, dentro de las previsiones que se hicieron, yo no participé en las últimas modificaciones porque allí la responsabilidad fue básicamente del señor fiscal de corte, el doctor Jorge Gisleno Díaz Almeida, pero nunca se había hecho, por lo menos en forma explícita, una previsión que llevara a que prácticamente no hay juicios orales. ¿Se acuerda que hablábamos tanto de la transparencia, los juicios orales y públicos, la posibilidad de que a través de ustedes los ciudadanos controlaran el funcionamiento de la justicia penal, porque bueno, se iban a poder filmar y grabar los juicios? Prácticamente no hay juicios. Más del 90% de las causas salen por proceso abreviado, entonces no logramos aquella transparencia, aquella situación de garantía por el control social que aspirábamos, básicamente seguramente por la sobrecarga, porque
están muy estimulados los defensores a lograr acuerdos por las rebajas de pena y los propios fiscales por la sobrecarga de trabajo. Así que usted tiene que cambiarlo a eso. Creo que hay que hacer varias reformas, hay que simplificar el proceso penal y limitar los delitos que se pueden solucionar por proceso abreviado. Lo habíamos iniciado porque también integramos la comisión de implementación junto con el fiscal Jorge Díaz y el ministro Eduardo Bonomi. Lo habíamos iniciado el ministro Bonomi y yo en el sentido de limitar el número de delitos que se pueden solucionar por acuerdo abreviado. La aspiración del ministro Bonomi, del Ministerio del Interior de la época y de la Corte a través mío era la de dejar todas las rapiñas por fuera, incluso las rapiñas simples, que tienen una pena mínima de 4 años, por fuera de la posibilidad de ir al proceso abreviado y obligar a ir a juicio y no hacer rebajas en los montos de las penas. La Fiscalía se paró en ese momento muy fuerte señalando que si eso se hacía se iba a provocar un colapso del sistema porque no había espalda en la Fiscalía General de la Nación para llevar a juicio esos miles de rapiñas que lamentablemente tenemos cada año. Pero bueno, yo creo que hay que caminar hacia eso, hacia dejar, que era la intención original, la filosofía original, dejar el proceso abreviado para los delitos leves. Muchísimas gracias, Chediak, por haber venido. Un gusto. ¿Vio la serie Ozark? ¿La está viendo? No la he visto. La tiene que ver. No la he visto. La tiene que ver, es de la temática esta de cómo se lava dinero. La voy a ver, no Enseñan a lavar dinero. No la he visto. No, está muy buena y con mucha audiencia. Muchísimas gracias y mucha suerte en su trabajo. Gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Nuestra próxima entrevista es el lunes. Va a estar acá Luis Calabria, el número 3 del Ministerio del Interior. Vamos a estar hablando de seguridad. Que pasen bien. Buenas noches. Gracias.